Gracias, pastor. Buenos días, hermanos y hermanas. Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy vamos a ubicarnos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Repito, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Les voy a leer los primeros 6 versículos, aunque nos centraremos especialmente en los 3 últimos, del 3 al 6. Y dice así la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Este pasaje lo puse desde el 1 al 6 para tratar de ponernos en contexto respecto a este milagro que nos habla de la suficiencia de Cristo y el rol de la iglesia alcanzando los perdidos. Prácticamente ese es el título y a la vez el tema que vamos a tratar. Aquí está sucediendo un acontecimiento grande por obra del Espíritu Santo, confirmando el ministerio salvífico de Cristo. Cristo en la iglesia salvando almas por medio del Espíritu Santo, quien es el encargado de esta tarea misión. Entonces el Señor ha ascendido al cielo, como lo describe en Hechos 1:9, para colocarnos en contexto. El Espíritu Santo ha venido, ha bautizado y llenado y fortalecido a la iglesia, según el capítulo 2, especialmente versículo 4, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora se ha proclamado el primer sermón de Pedro, comienza desde el versículo 2, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y cuando llegamos a este capítulo 3, vemos un milagro que confirma esto: el ministerio de la iglesia, el poder y la autoridad y suficiencia de Cristo y su palabra en la salvación de los perdidos. Aquí entonces veamos este milagro, una historia milagrosa que ilustra la incapacidad humana para salvarse por sus propios medios, pues el hombre cojo, inmovilizado, simboliza toda clase de parálisis espiritual de una persona que no ha sido todavía salva. La víctima no puede andar con Dios, muchas veces no es capaz de realizar lo que su conciencia le dice que debería hacer. Esta condición física entonces simboliza la condición no de uno, sino de todos los hombres que aún no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Lo podemos ver así, confirmando lo que nos dice Pablo en Romanos. Eh, Somos nosotros mejores que ellos, ni judíos ni gentiles, dice: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Y como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es la condición de la humanidad que no ha conocido a Cristo, ni su poder, ni su autoridad para salvar? Pues inmovilizados por completo, sin esperanza y sin Dios. Entonces vemos, en segundo lugar, el rol de los apóstoles en este milagro. ¿Cuál era? Pedro con Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, porque ellos tenían un llamado y lo recibieron. La llenura del Espíritu Santo que estaba en ellos
El poder, el conocimiento del Evangelio no les dejaba estar inmóviles o neutros, sino que estaban activos. Es una función de la salvación, no es para quedarnos ahí, sino para estar activos por la vida que Dios nos ha dado. Así que dice la Escritura que tiene Jesús mismo, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ellos subían con regularidad al templo a la hora de la oración, es decir, para ellos era fundamental. Y parece que a pesar de su fe en Cristo, todavía ellos no se habían desligado completamente separado del judaísmo. O quizás esperaban una oportunidad en el pueblo que no era salvo para predicarles el evangelio, sacarlos de su rutina espiritual, religiosa y llevarlos a la verdad de la salvación en Cristo. Entonces diariamente había sacrificios a las 3 de la tarde. Entonces se llamaban sacrificios de Cristo. A esa hora el templo observaba el apogeo de la actividad religiosa. Los apóstoles continuaron viniendo con los judíos devotos, asistiendo a esos servicios de adoración en el templo en Jerusalén. Era costumbre de los primeros cristianos, entonces vemos subir hasta 2 o 3 o 2 veces a ofrecer sacrificios, ofrenda de la mañana y ofrenda del sacrificio de la hora de la tarde. Aquí aprendemos algo, la costumbre de reunirnos a orar es un medio de gracia tanto para la iglesia, sus orígenes, como para aquellos que aún no han sido salvos. Este hombre, aunque ni siquiera sabía de lo que Dios podía hacer en él, lo logró. Cuando oramos no pensamos solo en nosotros, sino en el bien común, mirando por las necesidades de las demás personas, ahí es donde el Señor comienza a actuar en la obra del salvífico. Él nos manda a orar sin cesar, a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos, y es un deber, es nuestro como creyentes hacerlo. Dice el versículo 2 que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre cojo de nacimiento tenía esa costumbre me imagino, tal vez desde niño, de que él ya podía hablar para pedir limosna. ¿Quién era ese hombre? El mismo texto lo dice, que era una persona imposibilitada de nacimiento, como lo dije en la introducción, que simboliza la condición de toda persona que nace sin Cristo, la corrupción total, perdido y sin esperanza, sin Dios. Eh, Era un judío no creyente, cojo, de nacimiento, y peor aún, sin Cristo somos enemigos de Cristo. Entonces, tenía una rutina diaria, pero no era una rutina de orar, sino era una rutina de mendigar. Así es la vida de los que no tienen a Cristo. Diariamente se ponía a pedir limón en la puerta del templo, pues no veía tal vez otra opción, la ceguera espiritual, porque hoy en día nosotros vemos personas que aún sufren de alguna inmovilidad física en su cuerpo, pero su lengua y su mente están completamente libres y son hasta mensajeros y pregoneros del evangelio. Aquí vemos que la gente se aglomeraba para el sacrificio, querían impresionar a Dios, quizás a los hombres con su generosidad, era una práctica, una costumbre que se llevaba a cabo. En esos momentos las personas estaban con el estado de ánimo de dar dinero, de llegar al templo, pues ahí se daban las ofrendas y era la estrategia que él había establecido y le funcionaba, no esperaba más. ¿Cómo vemos ahora en el Evangelio esto? Pues aquí está la descripción de un hombre de nacimiento que pone énfasis en su condición sin esperanza, como se afirma en el Salmo 51, confirmado, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En Efesios 2:1 dice, muy clarito, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora en Romanos 3,
nos, ya lo leímos, confirma que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí vemos esa condición del hombre en pecado, pero también vemos el rol de la iglesia y el llamado de Dios y la iglesia actuando. Entonces esto nos llama que nosotros también hoy tengamos la expectativa apostólica y tengamos o, el, la convicción de que el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos el Evangelio de Cristo, Cristo vive entre nosotros para seguir obrando el hacer, querer como el hacer por la buena voluntad del Señor. ¿Cuál era la expectativa del post? Esa la vemos en el versículo 3 y 4. Sería como el segundo punto. Este hombre esperaba ayuda económica. Pues cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Ahí ve uno que él no esperaba más. Este episodio muestra las pobres expectativas que tenía este hombre, tanto del templo como de los judíos. Nada más limosnas. Así es el concepto que muchas personas tienen de Dios y de la iglesia. Solamente por cantidades de personas se reúnen, algunos con la idea de ir a dar alguna limosna y otros pues con la idea de ir a ver qué les dan algo para beneficiar sus necesidades temporales. Entonces, muchas personas ven a la iglesia como un lugar de beneficencia, pero esta expectativa es equivocada, pues la iglesia no es eso, aunque es un deber, según la palabra, atender a las necesidades de los huérfanos y de las viudas de la iglesia. Es nuestro deber también crear conciencia de esto en la comunidad a la que estamos evangelizando para derribar esa barrera de prejuicio que la gente tiene, porque si no, nunca van a ver amanecer. Entonces ahí se ve el rol de la iglesia, la acción apostólica, lo que hizo Pedro y Juan. Dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquí está la expectativa creada por ellos. Míranos, es un mensaje fuerte y claro, porque ellos se interesaron por el prójimo, lo miraron en esa condición y no le huyeron, lo miraron y se acercaron. Lo más común es que esas personas que ya están habituadas a las limosnas no miren a un limosnero y los mismos pordioseros con frecuencia tampoco miran directamente a aquellos a quienes les piden dinero, no saben quién es, o sea que no hay relación, no hay comunión, como si Dios nos ha llamado a nosotros los creyentes a vivir. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué sientes cuando alguien se acerca a ti pidiendo ayuda? Son preguntas para reflexión en la mañana. Nosotros que continuamente vemos personas muy necesitadas, ¿le ayudas? ¿Le ignoras? O tal vez lo increpas, a veces decimos, pues trabaje, flojo, o bueno, otras cosas hacemos. O se acercas, le hablas, le dices, mírame, ese, esa palabra que ellos dan es como un imperativo que llama la atención y despierta una nueva expectativa en él. Pues así es, nosotros somos enviados a expresar una palabra de gracia con amor por las personas que aún no conocen a Cristo. Imagino ellos diciendo, pensando dentro de sí, mira y verás que aunque no poseemos riquezas humanas, es un mensaje de desilusión que él se lleva primero desencantado y luego llevado al verdadero poder y suficiencia, a suplir la verdadera necesidad del mundo. Mira y verás que no somos igual que otros en este aspecto, aunque humanamente sí. Pues él dice, míranos con una fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en Jesús, nuestro Señor, el cual nunca huyó de las personas que tenían necesidad. Eso lo habían aprendido ellos. Las buscó y las ayudó a los desilusionados, a los enlutados, a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, a los pecadores corruptos,
Así que al ver las multitudes dispersas y desamparadas, tuvo compasión de ellas. Y así debe ser el rol de la iglesia hoy. Cuán lejos a veces estamos de hacerlo, porque parece ser que nos enfocamos solo en reunirnos, en escuchar sermones y en salir a nuestra rutina diaria, porque la palabra de fe debe ir siempre acompañada de acción, mostrando interés por el bien. Así que ellos no solo pensaban y meditaban hacerlo, ellos querían hacerlo y actuaban en consecuencia. Pedro lo miró fijamente y le ordenó al hombre que lo mirara antes de darle la mano y darle la orden de que caminara. Lo más común es que las personas realmente no miren a un limosnero y, como ya dije, no hay relación, no hay comunión y eso es lo que a veces hace la diferencia. Como iglesia somos llamados a ir allá, a que la gente mire la voluntad que hay en nosotros realmente de ayudarles, más que de ir a tratar de sacarles algún bien. Él como si le dijera, mira que poseemos riquezas de una fe inquebrantable. Mira, le estamos hablando del poder y la autoridad de Cristo. Mira, que necesitas hoy, como Jesús mismo decía, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces surge esta pregunta, ¿les estamos hablando del poder y la autoridad de Cristo a los inconversos frecuentemente? ¿Estamos exhibiendo el poder y la autoridad y el amor de Cristo? Revisemos cómo estamos respecto a esta demanda. ¿Estamos despertando expectativa en los impíos? Y si no, es hora de volvernos a la fe genuina o a la obediencia a la palabra de Cristo. El versículo 5 dice que Él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Como le dicen que no tiene dinero, no tienen dinero, pero tienen algo mejor, entonces Él queda esperando. Él esperaba piedad en forma de dinero y sin darse cuenta de que estaba a punto de recibir la mayor misericordia de la curación y la salvación de su alma. El mendigo sin duda se preguntó qué podrían estos hombres darle que fuera más valioso que dinero. Aunque estaba en el templo donde se supone que debería estar lleno del conocimiento de Dios, no lo tenía, pero pronto lo supo por experiencia propia. Jamás se imaginó que había sido escogido por Dios para que Dios se manifestase su gloria en él. El versículo 6 dice lo que el hombre vio y recibió. Y el 7 para ir cerrando. Dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Así que en este momento el mendigo, aunque no comprendía lo que estaba ocurriendo y ciertamente no tenía fe para ser sano, por lo que había sido cojo de nacimiento, pues no había razón para esperar que pudiera ser sanado. Entonces había frustración, pero luego nace la expectativa de experimentar la salvación y la liberación de no solo de su cuerpo, sino de su alma. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, él le dice, lo que tenemos te damos. ¿Qué era lo que ellos tenían? El nombre de Cristo, que simboliza el poder, la autoridad y la suficiencia de Cristo. Ellos no lo iban a guardar para ellos solos. Habían entendido perfectamente el mandato de Jesús: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, date gracia. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso es la suficiencia y el poder y la autoridad de Cristo y el rol de la iglesia haciéndolo evidente ante los ojos de los impíos. Actuar en consecuencia con su voluntad, hacer lo que él haría si estuviera aquí y actuar en su autoridad con el poder delegado por el Padre. Entonces eso indica la presencia personal y el poder del Trino Dios en la iglesia. No es una fórmula mágica, sino un apelativo al carácter reflejado en Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia es llamada a mostrar.
con frecuencia se refiere a Jesús como Señor. Entonces ahí es donde sucede el milagro. Estamos llamados nosotros ahí, por todo el mundo. Este mendigo recibió mucho más de lo que alguna vez habría soñado que fuera posible. Recibió a Jesús, su poder, su autoridad y su suficiencia. Pero entonces, aquí qué aprendemos nosotros. Tú y yo éramos como este mendigo, quizás religiosos, tradicionales, que acudíamos a las ceremonias religiosas sin tener una convicción clara del significado del Evangelio. Jamás imaginamos que Dios nos había elegido para mostrar las riquezas de su gracia. Entonces, un día, cuando estábamos así, Dios envió a un siervo suyo que nos llamara con autoridad diciendo, mira, en su misericordia captó nuestra atención y pudimos recibir más que limosnas temporales. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto es para hacer lo que hizo el hombre, salir saltando, alabando y glorificando a Dios. Eso es una de las tareas diarias de la iglesia, no cansarnos de hacer. Jamás tú imaginaste que Dios te había elegido para darte vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahora, no solo magnifica a Cristo con palabras, sino también con tus acciones, como lo hicieron los apóstoles. Ahora que fuimos libres y salvos, Dios espera siempre vernos entrar al templo andando, y no por obligación, sino por amor, saltando y alabando a Dios, entrando por sus atrios con acción de gracias, con alabanzas, alabando y bendiciendo su santo nombre. El Señor les bendiga, amados hermanos.